Hola, hola amigos, ¿cómo les va? Buenas noches a los tiempos, nos vemos por acá nuevamente, qué gusto, qué gusto. Vemos que está llegando Juan Carlos. Juan Carlos, ya estamos estamos al aire, Estamos con la cerveza fría aquí. ya estamos con la cerveza. Hola amigos, ¿qué tal? Juan Carlos, buenas noches, qué Hola, gusto buenas noches, Patricio, ¿cómo verte. estás? Todo muy bien, empezando la segunda temporada hasta que se acabe mi cerveza, pues más bien, hoy en un día inusual para nuestro programa, pero siempre causa expectativa, ¿no? Siempre expectativa, pues, y más bien que nos cuentes. Hoy tenemos pues un programa interesantísimo, más bien, si tú puedes darnos una introducción a este tema. ¿Y quién nos va a estar Claro que acompañando hoy? sí. Hoy la- hoy tenemos la suerte que nos va a acompañar Andrés Sousa. Andrés Sousa es un profesional que tiene muchísima experiencia en temas de gestión de proyectos y está muy enfocado también en temas ágiles. Andrés Sousa viene de el área de construcciones, así que enterarte de la visión de una gestión ágil por una persona que tradicionalmente no ha estado en la línea profesional, digamos, de sistemas, que está más enfocada en el tema ágil y la difusión, va a ser muy interesante, muy enriquecedor las experiencias que Andrés nos va a contar y cómo es la gestión de riesgos desde una visión ágil. Ok, pues vamos a empezar a ir recibiendo a nuestros anfitriones de esta noche. Yo voy a estar tan solo unos minutos porque vamos a dar paso a todos nuestros invitados de esta noche. En primer lugar, quiero dar la bienvenida a Marcelo Paredes, un gran amigo que alguna gente le conoce un poco. Así es que, hola Marcelo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Martín. Buenas noches, qué gusto verles, gracias por la invitación. Ya les estábamos extrañando. Yo, yo les estaba extrañando, realmente no saben cuánto era el programa de Hasta que se acabe mi cerveza, era mi única excusa para tomarme un trago aquí sin que me descubra mi mujer. Así que les he extrañado como no saben. Qué bueno que podamos volver a juntarnos. Saludos a todos. Saludos a Franklin Curay, que ya nos está acompañando. Hola Franklin, qué gusto, te vi en el programa que hiciste con la gente de la PUSE, del club de estudiantil. Me gustó mucho, así es que espero que puedan continuar. Pero también tenemos a otro invitado, antes que nos acompañe Andrés. Él es, no sé si le conocen también a este caballero que se llama Miguel Ángel, ¿le han visto alguna vez? Hola, Qué Miguel. gusto, muchísimas gracias. Igualmente, pues saludarles, como decía Marcelo, Juan Carlos, qué gusto, Patricio. Realmente teníamos la excusa perfecta para podernos ver en el hasta que se acabe la cerveza, ¿no? Mi cerveza, así que es un gusto. Yo también les voy a acompañar unos minutitos, solamente no quería desaprovechar cuando Juan Carlos me dice, oye, éntrate detrás, listo. Obviamente estamos en clase en unos minutos, pero acompañarles, por supuesto. Y es un gusto siempre verles a grandes amigos y ante todo, sin ninguna adulación, a grandes profesionales como ustedes. Yo te confieso una cosa, Miguel Ángel, yo también me escapé de clase, pero hice una doble trampa. Ya, Así que bien. mis alumnos de la universidad van a unirse a esta charla. Maravilla. Así que me pareció la mejor solución. Así yo les puedo acompañar y ellos tienen la oportunidad de conversar con grandes profesionales. Y esta es de las primeras, comenzamos el semestre hace poquito, y esta es una clase con temas muy avanzados, muy interesantes. Así que me espera una cantidad de preguntas la siguiente clase abrumadora, pero no podemos dejar pasar este tipo de oportunidades. Yo creo que conversar con gente experimentada, gente que está en el estado del arte de la dirección de proyectos y los riesgos, es muy valioso para todos nosotros. Especialmente ahora que hay tantos cambios vertiginosos en tantos sentidos. Así que aprovechemos, diles a tus alumnos que se unan a la clase, Miguel. Sí, ya Ahora, justo me has dado buena idea, ahorita les voy a mandar acá. bien, entonces mientras Mike invita a sus alumnos, yo quisiera dar la bienvenida también a Andrés, eh, más bien para que él mismo se presente. Hola Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, muy buenas Bienvenido, noches a todos. ¿Cómo están ustedes? bienvenido a nuestro programa de PMI Ecuador hasta que se acabe mi cerveza, que hoy va a estar, yo voy a estar unos minutitos porque toma la posta Juan Carlos de esta noche. Así es que eh, cuéntanos, ¿quién es Andrés Sousa? Buenas noches. Bueno, mil gracias a ustedes, mil gracias Patricio, Juan Carlos, Marcelo, Miguel, bueno, por estar aquí. Bueno, Andrés Sousa es un ingeniero civil, ¿no? Andrés Sousa es una persona que ha dedicado prácticamente toda su carrera profesional al oficio de la gestión de proyectos. Soy el CEO de una empresa llamada Grupo Sousa Colombia. Estamos hablando desde acá, desde Bogotá. Nos dedicamos el 100% pues de nuestro compromiso, ¿no? Está asociado mucho a dar mucho soporte a nivel empresarial en todo el universo, ¿no? De la gestión de proyectos. Llevo más o menos, soy PMP desde el año 2009 y bueno, desde allí he comenzado una serie de líneas de certificación y explorando más y cada vez uno dándose cuenta de que por más que tú aprendes cosas, siempre faltan muchas cosas más. Y bueno, ahorita aquí con ganas de comentar algunas cosas interesantes de la gestión de riesgos bajo una óptica un poco ágil. Yo soy ingeniero civil, pero he tenido la oportunidad de trabajar con muchas disciplinas, de software, tecnología, construcción, bueno, industria, y es una maravilla. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Andrés. No sé, Juan Carlos, tú quisieras iniciar con preguntas, porque esto es una charla abierta, ¿no? El tema de Así hasta es. que se acabe mi cerveza es el sentido de, para quienes se están uniendo, es aquellas cosas que uno no puede hablar con con la rigurosidad o en la forma política dentro de una oficina, pero que sí lo haces cuando sales después del trabajo, después de un día duro y te encuentras con tus colegas y mientras te tomas una cerveza discutes acerca de estas cosas. Así es que, Juan Carlos, te dejo y así es que bienvenidos de nuevo y gracias, Andrés, de nuevo por tu participación. Claro que sí. Muchas gracias, Patricio. La idea de Patricio, detrás de, como decía, detrás de todo el entorno que tenemos es una charla informal y diría yo que formalmente informal, porque tratamos temas realmente serios y tenemos la posibilidad de explayarnos, de emitir conceptos. Tenemos la suerte de que esa conversación, ese conocimiento también es presenciado, es adquirido por las personas que gentilmente nos visitan esta noche. Quisiera darles también una buena noche, un saludo a Franklin, Marcelo, Sandra Peñaranda, Jorge Rodríguez, Mateo Arias, Diego Burgos, Santiago Villa, Ramiro, que están por acá ya en el grupo de asistentes. Entonces, Andrés, cuéntanos, ¿qué es lo que te impulsó a mirar la parte ágil de riesgos? ¿Cómo llegó a tus manos? ¿Qué es lo que te emociona más o te atrae de todo este movimiento, el mundo ágil, algo que nos está llevando día a día a una transformación? Cuéntanos. Bueno, sí, yo pienso que, digamos, más que todo lo que nos ha impulsado a nosotros a desarrollar este tipo de temáticas, ¿no? Y involucrar toda la parte del agilismo y este mix, pues, con la parte de riesgos, es que, bueno, una serie de antecedentes, ¿no? Digamos que modelar o trabajar la gestión de riesgos bajo los modelos tradicionales predictivos, en cierta forma, digamos que han existido una serie de retos, ¿no? Retos interesantes de gestionar. Muchas veces, por ejemplo, algunos artefactos de los modelos tradicionales de gestión de proyectos buscan una sincronización entre ellos, como por ejemplo un cronograma con una matriz de riesgos. Cuando estos dos se tienen que, ya tú estás ejecutándolos y en cierta forma, pues hay que generar pasos o actualizaciones. Muchas veces hay complejidades en ese tipo de cosas.
o el simple hecho de manejar herramientas muchísimo más visibles y mucho más fáciles de poder administrar, digamos que muchas veces simplemente una matriz de Excel de 30 columnas, pues empieza uno a hacer una serie de mix, ¿no? De cosas que es esto que estamos hablando hoy en día, ¿no? De empezar a entender cuál es el mejor approach que tú necesitas para poder realmente encontrar el que efectivamente tu proyecto necesita. Pues de buscar ese tipo de combinaciones hemos podido de alguna manera diseñar algún tipo de método, ¿no? Que nos permita asegurar que los riesgos no queden dispersos a veces en matrices o en otros artefactos, sino que se consoliden muy bien, digamos, a través de la gestión clara, ¿no? De un product backlog, un release planning, otros artefactos de agilismo que, bueno, le vienen muy bien a esta gestión de riesgos. Entonces, a mí me gustaría de alguna forma, pues yo traje una presentación acá, ¿vale? Y quisiera yo mostrarles algunas cosas de pronto interesantes e invitarlos a reflexionar de pronto con algo. Tenemos algunas cositas que les quiero mostrar, ¿vale? Si me permiten, Juan Carlos, ¿tú cómo lo ves? ¿Puedo hacerlo? Adelante. Y Andrés, y sabes Sí, que también claro. aprovechar un poco también con Juan Carlos y Marcelo, principalmente una de las inquietudes que obviamente vemos hoy en día es también pues la nueva normalidad, ¿no? ¿Qué nos depara? ¿Cuál es la prospección? ¿Qué es lo que se viene hoy en día con la gestión de riesgos? Y obviamente con toda la parte de agilismo, ¿no? Que también por ahí te dejamos por ahí un poquito la inquietud para que también nos conduzcas por ese sentido. Excelente, no, digamos que excelente punto. Yo pienso que, bueno, Miguel, excelente. Hoy en día nos hemos dado cuenta, digamos que esta nueva normalidad, digamos que la gestión de riesgos en cierta forma le apunta a asegurar o anticiparnos a todo aquello que podría llegar a ocurrir. Y sobre todo hacer que esos riesgos desconocidos, que son aquellos que de verdad definitivamente no tenemos una respuesta, pues empezar a volverlos conocidos. Entonces, digamos que todo esto que ha pasado, el mundo viviendo una pandemia, digamos que es algo que es increíble. Para mí, en cierta forma, lo considero que es un riesgo conocido. Sí, debería ser conocido, pero el mundo realmente actuó como si fuera un riesgo absolutamente desconocido. Entonces, yo pienso que hoy en día, digamos, y sobre todo en nuestro mundo que hablamos, estamos siempre hablando de proyectos. Sí, de las cosas más interesantes en proyectos es que todo proyecto tiene la condición de ser único e irrepetible. Eso nos pone en una posición en donde tienes que hablar de riesgos, tenemos que apersonarnos directamente y los PMs tenemos que ser expertos en gestión de riesgos, porque siempre variables como ambigüedad, variables como incertidumbre van a estar rondando el proyecto, siempre. Entonces, digamos que todos los PMs, todos los líderes, todas las personas que gestionamos de alguna forma proyectos que son eventos o son más bien esfuerzos, ¿no? Como el PMI los denomina, temporales, derivados o generando un único resultado, digamos que tenemos que estar muy inmersos, ¿no? En el gran universo de la gestión de riesgos. Muy bien, así es. Muchas gracias, Andrés. Excelente, Miguel, muy buen punto. Bueno, entonces yo quería aprovechar este momento. Bueno, yo les tenía, como les decía, les tengo, ¿no? Preparado algo interesante para ustedes. Sí, bueno, no sé, espero que todos puedan ver mi pantalla, ¿vale? ¿Qué es la temática que tenemos para hoy? ¿Listo? Digamos que voy a procurar, yo aquí igual tengo mi cerveza, ¿vale? También quería decirle, bueno, es cerveza Águila, ¿ok? De Colombia, pero estamos igual. Listo. Entonces, bueno, la charla se llama Gestión de Riesgos bajo una óptica ágil. Listo, la charla tiene un par de cositas ahí interesantes que todos, bueno, podemos compartir. Listo, vamos a tener unos objetivos de esta charla interesante, ¿vale? Por un lado, vamos a analizar un poco la situación actual de la gestión de riesgos, digamos que cogiendo un poco esa pregunta de Miguel, que es muy interesante y que quiero darle más profundidad con este primer punto, ¿listo? La charla quiere orientarse, no quiero entrar de inmediato, ¿no? A hablar de backlogs y cosas sin antes no entender el contexto real de la situación o de lo que pasa en términos de riesgos, ¿vale? Vamos a hablar de un par de términos que son interesantísimos en proyectos que tienen que ver con la ambigüedad e incertidumbre, ¿ok? Para definir lo que dice aquí las necesidades de la gestión de riesgos o el approach que tú debes utilizar.
Vamos a hablar de ya un enfoque ágil, ¿ok? Como alternativa para la gestión de riesgos de cualquier tipo de proyecto. Listo, o sea, vamos a ver cómo el agilismo nos da soporte, ¿no? Para cualquier tipo, no importa si es tradicional, predictivo, no importa si es adaptativo, no importa si es híbrido, incremental, iterativo, cualquier tipo de naturaleza de proyecto, entender cómo, digamos que esta propuesta, en cierta forma ágil, puede darnos muchísimo, muchísimo valor. Entender un poco, ¿no? Algunos fundamentos de la certificación PMI RMP, ¿vale? Como una alternativa de solución, es decir, digamos que cómo los fundamentos de gestión de proyectos en términos del universo de riesgos, ¿no? Propuestos por el PMI, cómo se articulan, ¿listo? En temas de gestión de proyectos ágiles y metodologías tradicionales predictivas, ¿listo? O sea, vamos a ver cómo el aporte de estos temas de certificación, pues, generan valor. Y por último, bueno, aquí les traía yo, ¿no? Ya llegando aquí un poquito como a diciembre, ¿no? Les decía, bueno, si te quedas hasta el final, ¿no es cierto? Vamos a dar un par de regalos, ¿ok? Mi equipo de Sousa, Grupo Sousa Colombia y yo, pues vamos a otorgar un par de regalos, ¿listo? Uno, les digo, les anticipo, ¿vale? Tiene que ver con, bueno, vamos a tener 2 PDUs de esta charla, ¿listo? Entonces ya les voy a comentar los demás regalos que son súper interesantes. Entonces me interesa mucho, digamos, que se puedan quedar y bueno, vamos al final a hacer quizá un forito ahí de preguntas interesantes. ¿Listo? Entonces, bueno, Juan Carlos, si estás de acuerdo, ¿cómo ves esa agenda? Por acá Patricio nos dice que tenemos un tiempo límite de 1 hora. Ok. Entonces, vamos a tener que abreviar algo. Y me parece excelente, porque Listo. en realidad lo que teníamos con Andrés se va para más, y yo creo que si nos queda corto el tiempo hoy, igual nos vamos a organizar un extra. Andrés tiene unas sorpresas buenísimas. No se vayan hasta el final, va a salir una sorpresa, un premio que les va a venir bien a muchas personas. Entonces, listo. Excelente, Juan Carlos, mil gracias. Entonces voy a procurar de pronto voy a ir un poco más rápido, darle en cierta forma y bueno, un poco más ágil, ¿listo? Hablando de agilismo, ¿listo? Muy bien. Digamos que bueno, lo primero es pensar, digamos, la concepción de riesgos desde lo que significa el enfoque ágil, ¿listo? En el marco ágil nosotros hablamos de riesgos como un concepto de anti-value, ¿listo? Recuerden que en agilismo nosotros siempre, digamos que trabajamos mucho, ¿no? En términos de la generación de valor. Luego, cuando nosotros hablamos claramente de un riesgo, que puede ser una oportunidad o puede ser una amenaza, ¿vale? Pero cuando yo lo veo como una amenaza, en cierta forma, lo que hace un riesgo cuando se materializa durante la ejecución, efectivamente reducir valor. Entonces, las cosas que me interesan mucho es buscar atender muy rápido, ¿ok? Aquellas amenazas, ¿cierto? Para buscar que todo eso que vaya en detrimento de la generación de valor de mi proyecto, pues en cierta medida, bueno, digamos que lo pueda atender con oportunidad, ¿cierto? Entonces, digamos que cada riesgo que se materialice, efectivamente lo que va a generar, efectivamente es una reducción de valor. Y nosotros nos movemos por la generación de valor. ¿Listo? Digamos que en términos de la situación actual, ¿qué sucede? ¿Ok? Yo tengo aquí un numerito, ¿no? 31%, ¿no? ¿Qué podría pensar, no? Con el 31%, bueno, ¿qué podremos nosotros imaginarnos con este numerito? Bueno, pues les cuento, ¿no? El 31% de las causas de fracaso en los proyectos se debe por una inadecuada identificación y gestión de riesgos. Eso fue una investigación, ¿no? De PMI del año 2016, ¿no? En esa encuesta, pues, que regularmente maneja el PMI. Bueno, 31% es un valor importante. Listo, es un valor que hay que ponerle bastante consideración. Luego, ¿cuáles podrían ser, no es cierto, algunas de las causas o situaciones que regularmente en riesgos, digamos que tienen bastante que ver, ¿vale? Dentro de mi experiencia, digamos que trabajando en riesgos, que cerca de ya desde más o menos, estoy decirles yo, no más o menos unos 10 años, he podido entender algunos focos que generan esta situación actual. Por un lado, la cultura. ¿Listo? Nuestra cultura es una cultura que está muy dada a esperar a que las cosas pasen para actuar. ¿Listo? No sé por qué. No nos gusta de alguna forma anticiparnos a todo aquello que podría llegar a ocurrir y prepararnos para poder llegar a resolver las diferentes situaciones a través de estrategias proactivas que seguramente anticipen todo ese tipo de problemas y maximicen las oportunidades.
Por otro lado, una metodología eficiente. Muchas veces te encuentras con libros y muchas cosas, ¿no? Hay mucha teoría en términos de riesgos. Pero vamos a ver, cuando tú implementas una metodología, un modelo de gestión de riesgos, ¿qué modelo es eficiente? Yo quisiera preguntarles, ¿no? Ustedes, ¿cuántos de ustedes han encontrado con matrices de gestión de riesgos que están hermosamente pegadas en un muro, pero te toca coger una lupa para mirar efectivamente lo que dice ahí? Tienes mapas de calor, tienes una cantidad de cosas, pero nadie lo entiende. Y nosotros hablamos de metodologías eficientes cuando los métodos y modelos realmente pueden ser gestionados por el equipo de trabajo. Muchas veces quedan centralizados completamente en un líder de proyecto autónomo que desconoce que el verdadero conocimiento se concentre en los miembros del equipo. ¿Okay? Interesados, claro, no damos con los verdaderos interesados. Digamos que la gestión de riesgos, la fuente, la materia prima de la gestión de riesgos no está en un software. Esto muchas veces, mucha gente me dice, oh, yo manejo @risk, yo manejo simulaciones de Monte Carlo, yo manejo una cantidad de cosas. Yo le digo, bueno, sí está muy bien, ¿vale? Pero la gestión de riesgos en proyectos se trabaja a través de personas, ¿vale? Si tú no te articulas con las personas apropiadas cuando tienes que hacerlo, ok, efectivamente la fuente del conocimiento y la fuente de información, la materia prima del análisis sistemático de riesgos se basa en personas. Luego, cuando tú no reconoces eso, pues efectivamente no puedo garantizar el mejor instrumento o la mejor insumo para procesar mi gestión de riesgos. Acuerdos. Hablemos de contratos, ¿cierto? Cuando hablamos de contratos, ¿cuántas veces no firmamos contratos que son imposibles de cumplir? ¿Cuántas veces los contratos que tú regularmente manejas son contratos con, incluso, ¿no? Los que tienen matrices de riesgos, ¿vale? Son matrices de riesgos con riesgos muchas veces imposibles porque ya son hechos en algunos casos, ya son restricciones, ¿no es cierto? Y te ponen a gestionar riesgos cuyos alcances no están definidos. Entonces son riesgos que no tienen el acotamiento adecuado, y al no tener acotamiento adecuado, pues el riesgo es muchísimo mayor por la cantidad de ambigüedad existente a nivel contractual en la gestión de riesgos. Y obviamente un punto aquí interesante que llama la gestión del conocimiento, ¿vale? La gestión del conocimiento, si tú no capitalizas el conocimiento, tanto el tácito como el explícito, y no puedes asegurar que tú de alguna manera logres, ¿no es cierto?, incorporar todas esas dos fuentes de conocimiento para maximizar lecciones aprendidas, para optimizar activos de procesos de la organización que efectivamente vayan a mejorar los parámetros de las nuevas estimaciones, ¿sí? Y te busquen de alguna forma, bueno, incrementar o regular tus mejores prácticas, maximizar tus listas de riesgos, generar buenos registros de supuestos. Bueno, si tú no lo haces y si tú no aprendes de tus propios errores, pues efectivamente no hay nada que hacer. ¿Okay? Digamos que esa es la situación actual. Pensando en riesgos, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Cuando uno habla de proyectos, ya en temas muy específicos de riesgos, hay 4 pilares que en mi experiencia yo he podido nombrar. La primero es la información, ¿listo? La fuente de información, la información con la que cuentas es un foco importante de riesgos. La segunda, las dependencias externas. En el mundo ideal, ¿ok? Si todo proyecto, en cierta manera, ¿no? Un modelo tradicional predictivo que uno habla de la famosa triple restricción, del alcance, tiempo y costo, ¿vale? Todo se va a cumplir. Alcance, tiempo y costo es un justo balance que dentro de la planeación se debería cumplir, ¿vale? Pero ¿qué pasa en la ejecución? Claro, no se cumple. ¿Por qué? Digamos que si todo dependiera de mí mismo, ok, yo hago todo lo que tenga que hacer, ¿vale? Para asegurar que el alcance, el tiempo y el costo se cumplan. Pero regularmente el mundo es un mundo diferente. Un mundo donde regularmente trabajas sobre dependencias que son externas. ¿Y qué es una dependencia externa? ¿No es cierto? Es una actividad predecesora a una actividad que tú deberías ejecutar, pero que no está bajo tu propio control. Y si esos tiempos de esa actividad no se cumplen, pues todo no se va a cumplir. Entonces tengo que saber gestionarla. Factores ambientales, obviamente, dependencias internas o externas, de alguna forma variables que están afectando lo que tú tienes que hacer en tu proyecto, y un modelo operativo de gestión de riesgos, un modelo operativo de gestión de proyectos apropiado para lo que hacemos. Que eso hoy en día muy de la mano, ¿no? Con lo que hablamos del disciplina agile y todo este tipo de cosas. Es que no trabajamos más, quizá, modelos prescriptivos de gestión de proyectos, sino que tenemos que orientarnos hacia entender las mejores caracterizaciones de proyecto y variables que te lleven a ti a entender cuál puede ser el mejor de los escenarios. Les hablaba yo, claro, un proyecto como único e irrepetible, o sea, todo proyecto es irrepetible, entonces si es irrepetible siempre nos vamos a encontrar eventos inesperados.
Un proyecto no es una operación, ¿vale? En una operación todos los riesgos son conocidos y por lo tanto todo lo que haces finalmente es determinar las estrategias y las estrategias se vuelven trabajos operativos que a través de listas de chequeo simplemente tú validas su cumplimiento. Pero cuando hablo de proyectos, yo tengo dos, no solamente riesgos conocidos, sino que tienes innumerables riesgos desconocidos. Y ante lo desconocido es la improvisación, ante lo desconocido es el trabajo, es la pérdida del beneficio, es la pérdida del alcance, la pérdida de cronogramas, costos, incumplimiento de requerimientos. Entonces, bueno, la gestión de riesgos que tiene que enfocarse a trabajar para que ese balance entre riesgos conocidos y desconocidos pues sea un balance en donde todo lo desconocido pues baje a su máxima expresión. Ambigüedad e incertidumbre, ¿vale? Los proyectos trabajan con estos dos conceptos, que ya voy a hablar un poquito más adelante, ¿listo? La ambigüedad tiene que ver con el monto de información, la cantidad de información y la calidad de la información con la que tú cuentas al momento de arrancar un proyecto. Y en cierta forma tiene que ver con el universo de requerimientos, ¿vale? O sea, cómo tus requerimientos están definidos. Si yo tengo requerimientos ambiguos, pues tengo mayor incertidumbre. Entonces, digamos que la gestión del alcance, independientemente de que yo sea muy ágil o independientemente de que sea muy tradicional predictivo, tiene que saberse gestionar porque es directamente proporcional al grado de incertidumbre que yo puedo llegar a tener. Por otro lado, la planeación no es un ejercicio unilateral, ¿vale? No es unilateral, o sea, no es que yo lo centralice en un líder de proyecto, ¿vale? Yo necesito asegurar el involucramiento de todas las partes involucradas para entender cuál es el mejor approach. Por eso, y cuando yo hablo de approach, que puede ser tradicional predictivo, puede ser ágil, puede ser el que tú elijas, ¿vale? Pero el PMI hace rato viene hablando del principio de elaboración progresiva, el principio Lean en cierta forma. Cuando tú mezclas los dos y sabes aplicar el principio de elaboración progresiva, que es entender cómo planear con más detalle lo que voy a iniciar más pronto, pues entonces de alguna manera voy a lograr un mejor beneficio. ¿Ok? Claro, el mejor de los acuerdos siempre es contratante, contratista, interventor. Yo busco las mejores cosas, ¿cierto? Tengo que saber, por ejemplo, preguntar cosas, ¿no? Como que qué tan abierta interpretación se encuentra en la información con la que cuento. Puedo decir, ¿no? ¿Cuál es el monto de información desconocida? ¿Quién y cuándo la va a suministrar? Entonces, planear, cuando yo hablo de en términos de riesgos, no importa el enfoque de ciclo de vida, yo tengo que poner las cartas sobre la mesa y saber cuál es el monto de información que hoy es conocida y qué es absolutamente desconocido, qué está bajo mi propio control y qué definitivamente no depende de ninguno de nosotros, los que estamos en una mesa. Entonces, de lo bonito de todo esto que es que Agile y el modelo tradicional predictivo y la gestión de riesgos de alguna manera se articulan, ¿ok? Para trabajar los principios de transparencia, para asegurar que las partes involucradas están ahí sobre la mesa, ¿vale? Para poder compartir efectivamente todo lo que involucra la gestión de riesgos. O sea, no es un tema unilateral, ¿vale? No es que yo lo interpreto por mi lado, yo por mi otro. Digamos que esto nos invita a manejar ese tipo de conjuntos. Ambigüedad e incertidumbre, ¿qué sucede? No es que el proyecto se adapte a un método, ¿no es cierto? Ya les dije, ¿no? Son los líderes de proyecto quienes apropian o caracterizan, ¿no es cierto?, el proyecto para poder entender cuál es la mejor fórmula que necesita para ser asumido. En cierta forma, ¿con qué quiero llegar? Esta regla representa la escala de ambigüedad de la información. ¿Vale? Nosotros estamos sumergidos en proyectos donde ojalá me den a mí todos los requerimientos bien definidos, donde ojalá hay muchos proyectos donde, ok, contratante y contratista y las partes sabemos lo que queremos. Es como cuando tú vas a comprar un apartamento y tú entiendes, se le compra un apartamento, reviso los planos, me encantó, ves una sala de ventas, un apartamento modelo y lo compras y ya sabes que en 13 meses cuando esté construido ya sabe lo que vas a recibir. Pero hay otros proyectos donde ni siquiera el cliente sabe lo que quiere, donde ni siquiera tenemos clara la necesidad. Entonces, bueno, ¿cómo gestionar este tipo de cosas? No importa si sos adaptativo, no importa si eres tradicional predictivo, ¿vale? No importa cualquiera de los dos escenarios. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Cuando yo estoy a 33,000 pies de altura, que es mi nivel más, digamos, yo le llamo así, ¿no? Es un tema muy Andrés Sousa, 33,000 pies de altura, es decir, cuando tienes mucha ambigüedad, ¿no? Es decir, el cliente simplemente tiene claras quizá las necesidades algunas veces, pero ni siquiera se sabe cómo trabajar la solución de la necesidad. O puedes tú de pronto estar en situaciones donde yo estoy a 5,000 pies. Oye, me entregaste los planos, me entregaste los prototipos, me entregaste los requerimientos que están perfectamente definidos. Estoy muy contento. Yo no entiendo, nunca sé en qué situación voy a estar en el mundo real.
¿vale? Entonces el mundo real te propone una situación, es decir, no importa si eres ágil, no importa si soy tradicional predictivo, lo que sí sé que tengo que garantizar es cuál es el nivel de definition of ready, que le llama uno, ¿no? ¿Cuál es la condición de lo que significa listo? Para asegurar que tus tropas, ¿no? Aplicando el principio de elaboración progresiva, ¿no? Yo cojo aquí las 2 primeras historias de usuario, o aquí trabajo, ¿no? ¿Cuál es el primer entregable, el primer fase que voy a manejar en un modelo tradicional? Pero yo lo que tengo es que definir el camino para asegurar cómo bajarle la ambigüedad a la información, cómo volver la información precisa, completa, factible, trazable, medible, testeable. ¿Ok? Porque cuando yo defino la ruta, claro, aquí tendré una ruta más corta, aquí tengo una ruta más larga, ¿vale? Pero tengo que definir el método, ¿vale? Para que aplicando principios de planeación en olas y elaboración progresiva, que no va a haber proyecto que tenga todos los requerimientos definidos desde un principio, pero al menos yo sí podré trabajar por prioridades para poder llegar a encontrar efectivamente un modelo. Bien sea en un tradicional predictivo que me dedico a la recopilación de requerimientos, muy PMBOK, o en un modelo ágil, ¿vale? Donde yo puedo coger, trabajo mis iteraciones muy normal para obtener un producto final. ¿Ok? ¿Cómo resolvemos los siguientes retos? Ahora miren cómo entramos. Vamos a empezar a pensar cómo, de alguna manera, el agilismo nos va a dar soporte a estos siguientes retos. Listo, ya vamos cogiendo principios de ambigüedad, principios de incertidumbre, la situación actual de riesgos. Ahora empecemos a respondernos cosas como estas. ¿Cómo hacemos la interacción y sincronización entre el cronograma del proyecto y el registro de riesgos? Digamos que el PMBOK tiene sus puntos, ¿no? Y obviamente el PMBOK habla del qué de las cosas, ¿listo? No hay metodología del PMI, ¿vale? Porque el PMI nunca propone un método, ¿vale? El PMI te da lineamientos, ¿vale? Y los lineamientos te dicen, bueno, cuando tú haces tu matriz de riesgos, haces tu plan de gestión de riesgos, la mejor manera es cómo coger las tareas e involucrarlas en el cronograma. ¿Te has preguntado cómo hacerlo en el mundo real? Pues yo sí, ¿vale? Lo he intentado hacer y ha sido imposible, ¿ok? Cuando yo manejo mi matriz de riesgos y administro el cronograma, vale, yo regularmente, y creo que a muchos nos pasa, la matriz de riesgos queda por un lado y nosotros nos dedicamos a la gestión absoluta de un cronograma. No hay maneras de integrarlo, ¿vale? Y si las hay, son bastante complejas, ¿ok? Transformación de un registro de riesgos sofisticado, denso y difícil de comprender en tareas concretas, programadas y oportunas para el equipo. Claro, la matriz de riesgos muchas veces se concentra en alguna serie de tareas y cosas, ¿vale? Pero eso no es manejable, no es digerible, ¿vale? Yo le puedo decir, a manera de ejemplo, estoy inventándome la vacuna del COVID en este momento. Yo no le puedo decir al biólogo, ahí está tu matriz de riesgos y ve a leerla, ¿vale? Y mira los riesgos que tienes que acometer. ¿Sí me entiende? Digamos que hay que entender qué mecanismos yo puedo generar para transformar el lenguaje de gestión de riesgos a un lenguaje entendible. Entonces ahí voy empezando a hablar de agilismo, ¿vale? Porque el agilismo, en cierta forma, y las cosas que a mí me han enamorado, ¿vale? Yo soy constructor, ¿vale? Pero las cosas que a mí me han enamorado del agilismo es que yo puedo asegurar que un lenguaje de gestión de proyectos que regularmente tiene que existir, ¿vale? Porque tú al sponsor le seguirás hablando en los mismos términos, seguirás hablando de hitos, seguirás hablando de triple constraint o la triple restricción, ¿vale? ¿Cómo yo aseguro el mejor lenguaje para mi equipo para hacer ese match, ¿no es cierto? Entre el mundo con el sponsor y el mundo con el equipo. Entonces yo tengo que entender cómo hacerlo. Actualización de la exposición del riesgo y valoración de la efectividad de la gestión de riesgos en términos de KPIs. ¿Cómo mides la gestión del riesgo? ¿Sí me entiende? ¿Cómo yo valido que efectivamente las estrategias de gestión del riesgo que yo estoy implementando durante la ejecución efectivamente han sido o no han sido efectivas? Por lo tanto, yo empiezo a hablar de dos cosas, ¿no? Que son la famosa probabilidad de ocurrencia y lo que es el impacto. Ok, ¿yo cómo revalido la probabilidad de impacto? Dada la implementación de estrategias de gestión de riesgos, ¿no? En el mundo real pasa y tú, bueno, como que hay a excelazos y a cosas, vale, yo como que por estimación, bueno, yo necesito algo, necesito un mecanismo que efectivamente me permita evaluar que el grado de exposición al riesgo con el que el proyecto nació efectivamente va bajando. Ok, necesito mecanismos que lo permitan hacer. Ahora, ¿qué respuesta tenemos para llegar a esos mecanismos? Bueno, vamos a ver, solución. Desde las buenas prácticas de PMI y RMP hasta un modelo ágil de gestión de proyectos. Esta es la fórmula que encontramos. ¿Ok? Entonces, la fórmula que encontramos, una fusión en cierta forma, ¿no? Que nos va a permitir de alguna manera entender. Claro, analicemos el enfoque de ciclo de vida de un proyecto. Un proyecto puede ser adaptativo, puede ser predictivo, puede ser híbrido, cualquiera de estos mecanismos, tratándose en cualquiera de estos enfoques, puede ser incremental, puede ser iterativo, cualquiera de estas, ¿vale?
Yo conozco proyectos predictivos que han sido iterativos, ¿vale? O sea, no son exclusivos de ser ágiles. No, digamos que hoy en día, digamos que yo siempre les digo, en el principio de elaboración progresiva, digamos que marca la diferencia. Evaluar las consideraciones de adaptación sobre la gestión de riesgos. ¿Ok? Una vez yo entiendo cuál es el enfoque, yo propongo consideraciones de adaptación. Los grandes problemas hoy en día, y por eso las PMOs, muchas están destinadas a qué, incluso las cierran. ¿Por qué? Porque es que nos casamos con modelos exclusivamente prescriptivos, ¿cierto? Es decir, yo no puedo aplicar el mismo modelo de gestión de riesgos para un proyecto de puentes que para un proyecto de software, ¿ok? O de un proyecto de puentes que un proyecto de construcción de un andén. Vale, yo necesito aplicar y entender lo que el PMBOK versión 6 cierta forma busca de alguna forma decir, bueno, oye, hazte unas preguntas para aplicar consideraciones de adaptación y hacer el tailoring que tú realmente necesitas para ese proyecto específico. Tienes que evaluar tamaño, experiencia del equipo, apetito al riesgo, ¿no es cierto? Apetito al riesgo, un tema muy interesante, es decir, el grado de exposición al riesgo, cómo de alguna manera las tolerancias y umbrales de riesgos juegan un factor importante en la configuración de herramientas de gestión de riesgos para que puedas proponer un plan que es una metodología, no importa si eres ágil, ¿vale? No importa si soy tradicional, predictivo, tiene que haber un método de gestión. ¿Ok? Que un método lo hago quizá por un release planning, que otro método lo hago por matriz de riesgos, no importa, ¿vale? Pero tienes que tener un método. Integrar el esfuerzo a la gestión de riesgos a la gestión del proyecto, ¿ok? ¿En términos de qué? Bueno, actividades de gestión de riesgos, coexistencia y la gestión de riesgos con la gestión de proyectos. Esto implica esfuerzo, ¿sí me entiendes? Esto implica miembros del equipo. ¿Vale? Yo cómo coexisto, cómo involucro conceptos como matriz RACI, cómo involucro expertos, ¿vale? Cómo integro a todo ese grupo, esa red de stakeholders, ¿ok? De cara a producir la información que necesito para hacer la adecuada gestión de riesgos, ¿ok? De esa manera, ¿no? Yo les digo, bueno, desde las buenas prácticas del PMI, vamos a ver qué pasa con el modelo ágil. Voy a pensar en un modelo adaptativo o tradicional predictivo, ¿vale? Y voy a entrar a hacer un análisis sistemático de riesgos. Claro, resultados de las fuentes de conocimiento, supuestos restricciones, modelo operativo adecuado de gestión de proyectos, no prescriptivo, sino obviamente con el criterio que tú como líder de proyecto debes tener. O sea, yo no puedo pensar en que yo soy Scrum Master, o soy PMI-ACP, o soy PMP, o soy el que sea, ¿vale? Todo proyecto tiene la condición de ser único, ¿vale? Y por lo tanto, tu función es asegurar el criterio necesario para tomar lo mejor para hacer que el mejor set colectivo de herramientas lo puedas implementar para ese proyecto que tiene la condición de ser único. Por lo tanto, cuando yo digo, ok, me meto acá, esto es una metodología de gestión de riesgo, ¿no? Aquí a grandes rasgos, quién está involucrado, identificación, reasoners, triggers, planes de respuesta, elementos para priorizar riesgos, bueno, ok, no importa, ¿vale? Pero aquí me voy a meter, yo voy a tener un product backlog, ¿ok? Voy a generar un product backlog, listo, y en ese product backlog, como nosotros lo tenemos, bueno, listo, yo voy a pensar en un proceso de identificación de riesgos, ¿vale? Yo voy a identificar riesgos, ¿listo? Entonces vamos a, por ejemplo, las cosas, ¿no? Claro, un adecuado formato, la gestión de riesgos, muchas veces se confunde lo que es un riesgo, de lo que es un supuesto, de lo que es un issue, de lo que es un constraint, ¿sí? Digamos que uno tiene que tener una formación, ¿no? En entender cómo se redacta, cómo se estructura en riesgo, cuál es el metalenguaje asociado a la gestión de un riesgo, cómo es el análisis causa-raíz de la gestión de riesgos, ¿cierto? Claro, ¿qué sucede, no? Los riesgos tienen que trabajar sobre lo que uno llama los risk actions, ¿no es cierto? En Agile nosotros le llamamos un poco como spikes, ¿no es cierto? Lo han oído de pronto como spikes. De los spikes, efectivamente, ¿qué pasa? ¿No? Tenemos mis historias, yo manejo la identificación y la identificación produce unos risk actions, ¿listo? En cierta forma, que son unos planes de respuesta o unas estrategias de tratamiento y la gestión de riesgos por cada una de tus historias de usuario que tienes en el backlog, ¿ok? Ahora, ¿qué sucede? Claro, nosotros, recuerden que en la gestión del product backlog, digamos que todo lo que es el user story o el mapping que nosotros realmente construimos, ¿no es cierto? Y en ese story mapping, de alguna forma, un story map, de alguna forma las cosas o las mejores prácticas que hacemos lo que uno llama el release planning, ¿vale? Que el release planning, de alguna forma, no solamente permite entender las historias de usuario por categorías, sino que también te permite entender cuál es la estrategia de ejecución después de que tú, de alguna forma, estimas el nivel de esfuerzo, ¿no? Esa estimación de alguna manera relativa por story points o release planning pocket, lo que quieras usar, que te permite entender, ¿no es cierto?, cómo vas a empaquetar claramente tus historias de usuario priorizadas dentro de las diferentes iteraciones, pero yo al final de cuentas entiendo cómo la ejecuto en el marco del tiempo, ¿cierto?
claro, ¿qué sucede aquí? No me vuelve regreso. Claro, como yo entiendo eso, estas risk actions empiezo a involucrarlos con cada una de las diferentes iteraciones, ¿cierto? Como las historias usuario hacen juego con un nivel de esfuerzo asociado a la gestión de riesgos, ¿vale? O sea, no lo desconozco. Y de las cosas maravillosas que uno en cierta forma tiene acá, y por qué esto es magnífico, ¿no? Y esto es magnífico porque a diferencia de la problemática que yo les decía, donde yo por un lado tengo un master schedule, hagan de cuenta un diagrama de Gantt, y en el otro una matriz de riesgos, ¿vale? Tengo dos fuentes de tareas que son completamente, llamémosle, independientes, ¿sí me entienden? Acá, a través de la gestión del backlog, ¿no? Y la gestión de esta iteración, pues yo estoy asegurando que todas las estrategias de gestión de riesgos estén involucradas con el desarrollo de ese sprint planning, ¿ok? Que esa descomposición de tareas necesarias para producir tus historias de usuario y cómo efectivamente se integran con la gestión de riesgos y cómo maximizo, pues, de alguna manera el nivel de estimación ya no relativo, sino absoluto dentro de tu propio planning en este escenario. De ahí tú trabajas efectivamente, ¿vale? Claro, ¿yo qué puedo producir? Cuando yo entiendo este tipo de cosas y cuando yo aplico gestión de riesgos tradicional, ahora sí, valoro cuál es el nivel de exposición de riesgos que tú vas a tener al principio de la ejecución de tu proyecto, ¿vale? En esa iteración cero, en ese inception, en cualquiera de esas etapas, ¿vale? Que tú quieras desarrollar, pues yo voy a entender cómo al momento de empezar a ejecutar mis tareas de gestión de riesgos, iteración por iteración, voy a evaluar el nivel de exposición a riesgos planeado. Entonces yo puedo evaluar iteración por iteración cómo el nivel de exposición a riesgos va a bajar, ¿ok? Y lo puedo planear, ¿vale? Lo que antes quizá era más difícil, ¿vale? Antes no podía construir un nivel o una gráfica que me permita de alguna forma planear la exposición a riesgos, ¿ok? Entonces, claro, yo puedo, cuando ya esté ejecutando, voy a empezar a hacer algunos comparativos. Cuando empiece a ejecutar las iteraciones, empezar a medir el nuevo grado, el nuevo nivel de exposición al riesgo con un radiador de información, que es este burn down chart, un burn down chart, ¿no es cierto? Igualito. No hablo de story points, sino que hablo del nivel de exposición al riesgo, ¿vale? Que digamos que es una métrica interesante que yo puedo controlar, ¿ok? En cierta medida, vamos a mirar aquí un ejemplo, ¿listo? Vamos a mirar aquí un ejemplo muy sencillo, ¿sí? De esta implementación, ¿vale? Yo aquí me puse de creativo, ¿no? Hacer un ejemplo de la implementación de una PMO, ¿vale? Una oficina de proyectos utilizando una metodología ágil, ¿ok? Entonces, bueno, tenemos por aquí un Product Backlog que ya está priorizado, ¿vale? Tengo un Product Backlog, obviamente, pues no me he puesto a sacar las tarjetitas, ni a hacer un Trello, ni nada de esas otras cosas. Digamos que aquí simplemente por efectos gráficos, ¿listo? Tengo mis historias de usuario, efectivamente mis necesidades, beneficios, ¿no es cierto? Todo lo que es el formato, claro, una historia de usuario, ¿vale? A manera de ejemplo, ¿no? Tengo las historias de usuario que ya están absolutamente priorizadas, ¿no es cierto? En este momento, con sus beneficios, ¿no es cierto? Sus criterios de aceptación. No, evidentemente, no es muy importante que la gestión del backlog en cierta manera forma parte de las estrategias de gestión de riesgos, ¿vale? Es decir, una adecuada de gestión del backlog lo que busca de alguna manera es asegurar que los requerimientos o historias de usuario pues cojan un nivel de madurez, ¿no? En términos del definition of done, que son los criterios de aceptación, que están a diferentes niveles, ¿no es cierto? No solamente nivel de historia de usuario, nivel de iteración, nivel de release, nivel de, no sé, no, épica, cualquiera que uno quiera llamar, ¿no? No, yo tengo que entender eso muy bien. Tengo que asegurar, ¿no? Como principios de gestión de riesgos que existen, ¿no? La información de soporte de cada una de estos historias de usuario, ¿no es cierto? El adecuado nivel de madurez del requerimiento, el nivel de refinamiento del requerimiento en términos de sus correspondientes modelos de alcance, modelos de reglas, modelos de interfase, modelos de datos, todo, ¿no? La información ahí asociada, el análisis de interdependencia, ¿no? Porque es un gran reto. Vemos que en el agilismo, uno de los principios, ¿no? Que uno dice el manifiesto ágil, ¿no es cierto? Te dice, ok, bienvenido a los cambios en cualquier momento. ¿No? El último manifiesto dice, bueno, ok, yo me conduzco por la generación de valor en vez de seguir un plan. Claro, muchas veces lo puedes hacer, ¿por qué? Pues porque tienes una condición de no interdependencia entre historias de usuario, ¿no? Recuerden la condición invest de lo que es una historia de usuario. La I es de independencia. Cuando yo marco independencia entre estas historias de usuario, pues te estoy diciendo que soy independiente y por eso hay un criterio de priorización. Pero muchas veces el mundo real no es así. En el mundo real muchas veces tenemos mucha interdependencia. Pese a que quiero aplicar enfoques adaptativos, pues ¿cómo los aplicas si tiene una gran cantidad o un monto de interdependencia? Esa información hay que entenderla. Tú tienes que tener un approach
para hacer eso. ¿Ok? Yo no puedo simplemente coger y me voy a lanzar, ¿no? Yo tengo que tener una metodología de refinamiento de requerimientos que pase por unas especificaciones claras de verificación y validación. La verificación, que haya una revisión de pares claro, que asegure que esta historia de usuario cuenta con la información pertinente para que pase un escenario iterativo en donde mi equipo de trabajo va a empezar a operar, ¿vale? Eso tiene que estar muy bien definido. Es un principio de gestión de riesgos. Cuando nosotros hacemos eso, ¿no? Ok, voy a pensar, ¿no?, en lo que es el concepto de identificación de riesgos. No hay muchas técnicas en identificación de riesgos. ¿Listo? Aquí he puesto alguna, ¿no? He puesto una que le voy a llamar el Product Tree Speedboat, ¿no es cierto? Muy conocido esto en términos de gestión de metodologías ágiles, ¿vale? De cómo una técnica de priorización, ¿no es cierto?, de historias de usuario, ¿no?, en donde regularmente las raíces y los troncos son de máxima prioridad, las ramitas efectivamente de pronto no, y cómo manejo un concepto de speedboat, ¿no es cierto?, donde yo quizá puedo empezar a hacer un proceso, una mesa de análisis o de identificación de riesgos que efectivamente busque, ¿no es cierto?, pegar cada uno de estos requerimientos a las correspondientes historias de usuario. Sí. Hay diferentes herramientas y técnicas, muchísimas, ¿vale? Muchísimas. No es simplemente quizá llegar a hacer un brainstorming y ya está y empecemos a hablar de riesgos, ¿vale? No. Sí, hay mecanismos. Tú tienes que, como líder de proyecto y experto en riesgos, entender cuál es la secuencia de utilización de herramientas de gestión de riesgos, ¿vale? Yo no puedo simplemente decir, vamos a hacer un brainstorming CISO, ¿no? Tienes que hacer una planeación de gestión de riesgos, ¿ok? Sobre todo para entender con qué actores tienes que actuar, ¿cierto? ¿A qué actores vas a extraer la información? Yo puedo conducir entrevistas, ¿listo? Puedo conducir análisis Delphi, una técnica Delphi, claramente para quizá recopilar información, ¿ok? Puedo conducir grupos focales, puedo conducir multibotting, puedo conducir una técnica como esta, puedo conducir premortem, puedo conducir una serie de herramientas. Puedo hacer un what if análisis, que es de las que a mí más me encanta, ¿vale? Que es la estructuración de toda la información de soporte de los requerimientos, ¿vale? Digamos que hay una condición que se llama RAIDK, ¿ok? R-A-I-C-D-K, que tiene que ver, ok, requerimientos, en cierta forma que es la R, ¿no es cierto? La A es de assumptions, que son supuestos, la I es de issues, ¿no es cierto? La D es de dependencias y la C es de constraints. Esos son documentos que siempre, digamos, o información, no documentos, son información que siempre acompañan, ¿ok? La gestión de un requerimiento. ¿Ok? Una de ellas, que es el assumption, regularmente los supuestos son hipótesis que son verdad, ¿no es cierto?, para propósitos de planeación, ¿no? Son hipótesis. Regularmente, bueno, no dependen de ti. Ok, yo luego lo que voy a dar es como cierto esto, como base de planeación. Pero muchas veces, claro, cuando el supuesto no se cumple durante la ejecución, lo que se vuelve es en un riesgo. Pero regularmente el registro de supuesto es una importante entrada en la identificación de riesgos, ¿no? Cuando tú haces un what if análisis, un único supuesto puede derivarte por unos 5 o 10 riesgos. ¿Ok? Este principio de identificación de riesgo, no trabajamos, por ejemplo, conceptos de causas. Regularmente saber claramente cómo identificar las diferentes causas, ¿ok?, en tu proyecto. Cuando yo entiendo las causas, digamos que uno a veces no le pone mucho enfoque, ¿no? Pero la causa es determinante en la gestión de riesgos, porque es que si tú no atacas la causa raíz del problema, pues ¿cómo hago para mitigar o para evitar el riesgo? ¿Sí? Entonces tienes que saber muy bien cómo hacer o entender el mejor formato de gestión de riesgos, ¿vale? Pese a que manejo metodologías ágiles, tengo que entender cómo se definen los riesgos, ¿ok? Cuando yo hago esto, ¿no es cierto? Voy a poner aquí, bueno, voy a proponer aquí, ¿no? Analizando la gestión de riesgos, ¿listo? Entonces, bueno, yo puedo pasar, ¿no? El salto viene de la identificación al análisis, ¿ok? ¿Qué sucede? Digamos que yo no tengo ni todo el dinero, ni tampoco tengo muchas veces todo el tiempo, ¿vale? Para darle respuesta a los cientos de riesgos que muchas veces nosotros podemos identificar en un proyecto. Luego, como todos sabemos, cada riesgo tiene un par de variables. Bueno, a mí me gustan las tres variables, ¿no? Por un lado, la probabilidad, el impacto y la urgencia. Listo, la probabilidad, quizá en la parte de riesgos, ¿no? En la parte de proyectos, en la perspectiva de proyectos, muy asociada, ¿no? A toda esa forma de entender quizá que hay eventos que no son 100% inciertos, ¿no? Sino que tienen probabilidad de ocurrencia. Es decir, puede que pasen como puede que no, ¿no es cierto? Es decir, que tú vas a empezar a emplear de alguna forma una serie de herramientas y técnicas que tu plan de gestión de riesgos, listo, puede proporcionarte a ti para que califiques
la probabilidad y el impacto de los diferentes riesgos y sepas cuál puede ser el risk score o la severidad que tienen para entender de acuerdo a tu apetito al riesgo, tolerancia al riesgo de los stakeholders, ¿ok? Que efectivamente, digamos, estos son los riesgos prioritarios que me interesa gestionar, ¿ok? Muchas veces, claro, tu apetito no es el mismo que el mío. Ok, yo puedo tener un perfil de riesgo que yo soy averso al riesgo, ¿vale? Yo no quiero salir en este momento a, qué sé yo, siendo las 8 de la noche, ok, salir acá y decir, bueno, no, yo le temo a eso, pero tú puedes tener un perfil más seeker, ¿no? Entonces, las herramientas de gestión de riesgos se configuran en función de la tolerancia al riesgo que las personas tienen. Luego, lo que para mí es prioritario, de pronto para ti no lo es, ¿sí? Entonces, cuando yo manejo ese tipo de cosas, claro, entiendo el metalenguaje, la gestión de riesgos, asocio riesgos a historias de usuario. Bueno, utilizo un poquito de herramientas, ¿no? Como la matriz de probabilidad de impacto, ¿vale? Que será configurada desde tu propio plan de gestión de riesgos, adaptado al apetito y al perfil de riesgos que los key stakeholders regularmente tienen. Y bueno, vas a empezar, ¿no? A calificar el riesgo, probabilidad de impacto y sacar de alguna manera el nivel, ¿cierto? ¿Cuál es tu nivel de exposición a riesgo? Aquí tengo un nivel de exposición a riesgo de 350 puntos. ¿Listo? Para como quien dice, esta iteración cero que estamos manejando, esta planeación cero, de alguna manera, y bueno, esto te genera algo que uno llama un Project Risk Score. Digamos que este es tu nivel de riesgos hoy. Regularmente las empresas que están muy montadas en modelos de riesgos toman los puntajes de gestión de riesgos y lo comparan muchas veces con ciertas umbrales, ¿ok? Que el umbral de riesgo es ese número máximo, digamos, donde tú dices, bueno, yo no me le mido, ¿vale? Yo no me le mido, yo no me le meto más hasta allá, más de allá no quiero dar, ¿vale? No quiero dar más allá. Entonces, regularmente, cuando el Project Risk Score tiende a ser muy alto, yo tengo que empezar a evaluar claramente elementos que permitan atacar las causas raíces de todos esos diferentes riesgos a través de los famosos Risk Actions o Spikes, que nosotros llamamos para ver cómo iteración por iteración tú vas a empezarlos a trabajar. Luego, claro, ¿no? ¿Qué me interesa? Yo les decía a ustedes, ¿no? Tengo que empezar a pensar en mi release planning, ¿no es cierto? Mi release planning que de alguna manera tiene sus correspondientes historias de usuario, que tú hiciste tu planeación ágil, normalita, ¿vale? Normalita, digamos, hiciste claro, tu recopilación de historias de usuario, hiciste tu priorización de historias, hiciste tu estimación de historias, digamos que tienes tu product backlog bien estimado, entendiste la capacidad de tu equipo, entiendes cuántos puntos de historia son capaces de hacer el equipo que tú tienes, y efectivamente yo logro de alguna manera determinar y empaquetar mis historias de usuario por cada una de las iteraciones. ¿Cierto? Entonces, claro, como yo hice el análisis de riesgos ahí de la mano, yo arrastro los riesgos con esas correspondientes historias de usuario, ¿no es cierto? Entonces tengo aquí un comportamiento en donde tengo historias de usuario, tengo riesgos, ¿no? Historia de usuario, 1, 2, 3 y 3 riesgos asociados. En este lado tengo 3 riesgos, otras historias de usuario, bueno, y tengo, bueno, por aquí, en cierta manera, una manera interesante de cómo poder asumir la gestión de riesgos planeada. Miren la gran diferencia con un modelo tradicional predictivo. En un modelo tradicional predictivo yo estoy aquí con un Gantt, ¿vale? Un Gantt aparte, ok, hagan de cuenta un modelo en Project aparte, y un modelo aparte de matriz de riesgos, ¿vale? Los dos hablando lenguajes que pueden estar conectados en la planeación del proyecto, pero créeme, a la semana de ejecución, donde ya tu paquete de trabajo haya cambiado, donde ya tú te hayas atrasado en tu ejecución, ¿cómo hago para actualizar el momento en que las estrategias de gestión de riesgo establecen una matriz, pues se actualicen, ¿vale? Entonces, digamos que aquí ya logro integrar ese tipo de cosas. ¿Okay? Asegura la integración del trabajo del proyecto y las estrategias de gestión de riesgos para que, claro, todo al final de cuentas se centre en tareas. ¿No es cierto? Ustedes se han dado cuenta, ¿no? Yo creo que la mejor forma de volver un proyecto eficiente es la manera en que yo todo soy capaz de volverlo tareas, ¿vale? Y eso es lo que hacemos en Ágiles, ¿no? Volvemos todo finalmente tareas. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, vamos a revalidar la probabilidad de impacto, ¿no? Por la implementación de las estrategias de gestión de riesgos, iteración por iteración. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Cuando ya tengo un risk score bastante importante, tengo que empezar a diseñar elementos o estrategias que me permitan, de alguna forma, disminuir el nivel de riesgos del proyecto. ¿Ok? ¿Y cómo lo pienso o cómo pienso en disminuirlo? ¿Ok? ¿Cómo pienso? Pienso, ok, digamos que la metodología de gestión de riesgos tradicional de alguna forma contiene estrategias de gestión de riesgos. Hay estrategias para amenazas, hay estrategias para oportunidades.
Cuando hablamos de amenazas, pues hablo de mitigar, evitar, transferir, ¿no? Cuando hablo de oportunidades, bueno, hablo de explotar, hablo de compartir, hablo de aceptar, hablo de, bueno, digamos que mejorar, muchas estrategias, ¿vale? Lo que pasa es que las estrategias tienen que volverse tareas, ¿ok? Luego, esas tareas, ¿no es cierto? Las tareas, los riesgos se transformaron en tareas. O sea, cada ID de riesgo se volvió tarea. Y a su vez la tarea está asociada a una estrategia. Y a su vez el riesgo, al estar asociado a una historia de usuario que está asociado a una iteración, pues bueno, puedo entender en qué momento dichas tareas se pueden ejecutar. Muchas veces los riesgos son gestionados dentro de una misma iteración, pero otras veces no pasa, ¿vale? Hay riesgos que son transversales, digamos, y que impactan iteración por iteración. ¿Ok? Digamos que de esta manera, ¿no? Ya como para hacer digamos, como aquí en esta presentación ágil, ¿vale? Que estamos haciendo, miren cómo va bajando, ¿no? Claro, cuando yo voy mostrando iteración por iteración, miren cómo yo voy disminuyendo, ¿no? Mis estrategias de gestión de riesgos pasan de 350 puntos a 235 puntos. ¿Sí lo ven? Digamos que paso por paso, ¿no? Pasé a 150 puntos, 28 puntos, y bueno, hasta llegar a un punto de 14, ¿no? Aquí, bueno, esto nunca pasa en el mundo real, ¿vale? Siempre hay un nivel importante de riesgo en el proyecto, porque hay riesgos que son generales, ¿vale? No hay riesgos que regularmente se van por la iteración, hay muchos riesgos que quedan, pero digamos que yo voy desarrollando, voy diseñando claramente mi curva, ¿no? De gestión de riesgos. Entonces, ¿qué sucede? ¿No? De las cosas chéveres que uno puede hacer es, bueno, con toda esta información, yo perfectamente puedo construir mi gráfico, ¿listo? Mi radiador de información que manejemos en Ágiles. Y este es otro radiador maravilloso, ¿no? Porque puedes coger en cierta forma lo que yo llamo el Top 10 Risk Ranking, ¿vale? Que son esos riesgos súper recontra mera archipeligrosos, ¿no? Que necesitas gestionarlos, necesitas tenerlos muy, muy en el radar. Bueno, puedes construir este tipo de gráficos, ¿vale? Que te permitan entender, ¿no? Desde el marco de la planeación, cuándo el riesgo debería completamente desaparecer. Por ejemplo, aquí tengo este riesgo 2, ¿no? De alguna manera que en la iteración no van a tiene 50 puntos de severidad en este riesgo. ¿Cómo con la implementación de las estrategias bajas a 25 puntos, bajas a 10 puntos y en la iteración 4 de alguna forma tiene que desaparecer el riesgo? ¿Listo? Y yo puedo ir observando el comportamiento de mis riesgos acá. ¿Ok? Andrés, Muy hola. bien. Sí, hola. Hola, Juan, ¿me escuchas? Se nos está terminando el tiempo. Sí, Listo. se nos está terminando el tiempo, lamentablemente.